¿Sabías que cuando abres una simple página web, el mensaje que envías no va directamente del punto A al punto B, sino que pasa por varias capas que lo transforman, lo protegen, lo direccionan y lo preparan antes de que llegue a su destino? Es como si tu mensaje cruzara una fábrica de procesamiento de datos en tiempo real. Se empaca, se etiqueta, se transporta, se revisa, se entrega, todo en milisegundos. Hoy vas a descubrir qué ocurre bajo la alfombra de Internet, en ese mundo oculto que hace posible que cualquier dispositivo se comunique con otro sin importar dónde esté. Bienvenido a DAI, aquí la informática se entiende, se aplica y se disfruta. ¿Qué vamos a aprender en este capítulo? En capítulos anteriores ya viste qué es una red, cómo se estructura, cómo se identifican los dispositivos con direcciones IP y cómo se pueden dividir las redes mediante máscaras y subredes. Pero ahora vamos un paso más allá. Vamos a descubrir cómo fluye la información realmente, capa por capa, desde el software que usas hasta el cable que transporta los bits. Eso es crucial porque te permitirá entender cómo se comunican dos dispositivos paso a paso. Podrás detectar en qué parte de la red hay un fallo. ¿Es un problema físico, de transporte, de aplicación? Comprenderás el papel de cada protocolo, desde HTTP hasta ICPM, TCP, UDP, ARP y más. Temas que abordaremos. Durante este capítulo verás ¿qué es un modelo de red? ¿Por qué usamos modelos como OSI o TCP/IP para explicar procesos complejos y organizar funciones? El modelo OSI, la estructura de 7 capas, desde la capa física hasta la de aplicación, y cómo cada una cumple un rol fundamental en la transmisión de datos. Flujo de datos en OSI. Verás cómo un mensaje viaja desde una app, como tu navegador, hasta la tarjeta de red y luego vuelve a reconstruirse en el destino. Comparación entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Porque aunque OSI es ideal para aprender, TCP/IP es el que se usa realmente en Internet. Encapsulamiento de datos. Como cada capa empaqueta los datos con su propia información para asegurar que todo llegue correctamente. Protocolos reales en el modelo TCP/IP. Conocer a los protocolos más importantes en acción: IP, TCP, UDP, HTTP, FTP, DNS, ICMP, muchos más. ¿Qué protocolo usar en cada caso? Verás cuándo conviene usar TCP y cuándo UDP, y por qué algunos protocolos son más confiables o rápidos que otros. Y una práctica guiada con comandos reales. Usaremos Ping y Traceroute para ver en vivo cómo viaja un paquete por la red y cuántos saltos atraviesa hasta llegar a un servidor remoto. ¿Por qué eso es tan importante? Saber cómo se mueve la información no es solo teoría, es una habilidad práctica. Te permitirá diagnosticar problemas de red, saber si un fallo está en la conexión física, en la configuración, en el transporte de datos o en la aplicación. Dominar herramientas de análisis como Wireshark o TCP/dump en un futuro. Y sobre todo, pensar como un verdadero administrador de sistemas o técnico de redes. Así que si alguna vez te has preguntado ¿qué está pasando entre mi navegador y el servidor cuando cargo una página? Este capítulo tiene la respuesta. Comencemos. ¿Qué es un modelo de red? Para poder entender cómo viajan los datos dentro de una red, necesitamos una forma clara, ordenada y lógica de representarlo. Y ahí es donde entran los modelos de red. Un modelo de red es una representación conceptual, una especie de mapa que nos ayuda a entender todas las funciones que ocurren cuando dos dispositivos se comunican. No se trata de una pieza de hardware ni un software específico, sino de una estructura lógica que divide la comunicación en capas funcionales. ¿Por qué usar modelos? Imagina que estás armando una red desde cero. Tienes computadoras, cables, routers, aplicaciones, servicios web. Cada uno de estos elementos cumple una función diferente y todos deben trabajar en conjunto. El modelo de red permite dividir la complejidad en partes más pequeñas y entendibles, capas, asignar funciones específicas a cada capa, para que sean independientes y más fáciles de diagnosticar. Establecer estándares universales, para que equipos y sistemas de diferentes marcas y tecnologías puedan comunicarse entre sí sin conflictos. Piensa en una empresa de logística. Hay quien embala, quien transporta, quien revisa direcciones, quien entrega. Aunque son tareas distintas, todos colaboran para que un paquete llegue a su destino. Así funcionan las capas en un modelo de red. ¿Por qué es tan importante? Antes de que existieran modelos como OSI o TCP/IP, cada fabricante tenía sus propios protocolos y formas de conectar sus equipos. Un dispositivo de IBM no necesariamente podía hablar con uno de Apple o Cisco. Eso era un caos. No había compatibilidad ni interoperabilidad. Los modelos de red nacieron para resolver este problema, permitir que todos los sistemas puedan entenderse sin importar quién los haya fabricado. Hoy, gracias a estos modelos, puedes usar un navegador en tu teléfono Android para conectarte con un servidor Linux que está en Alemania, y todo funciona porque están hablando el mismo lenguaje, capa por capa. ¿Cuáles son los modelos de red más conocidos?
Existen varios, pero hay dos grandes referentes que necesitas conocer. Modelo OSI. Fue propuesto por la ISO en los años 80. Tiene 7 capas, cada una con responsabilidades claras, desde la señal eléctrica hasta la aplicación. Es un modelo teórico, muy útil para aprender y entender cómo se organiza la comunicación. Aunque no se usa como protocolo real, es una herramienta educativa y de diagnóstico fundamental. Modelo TCP/IP. Es el modelo real sobre el que funciona Internet. Tiene 4 capas funcionales, aunque internamente mapea varias funciones del OSI. Fue creado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y es la base de protocolos como IP, TCP, UDP, HTTP, FTP, DNS, entre muchos otros. Todo lo que haces en Internet, literalmente todo, pasa por este modelo. OSI o TCP/IP. OSI se usa para entender, es como una lupa que te permite ver cada parte del proceso con detalle. TCP/IP se usa para aplicar, es el protocolo real que verás en redes, servidores, routers, firewalls, diagnósticos, etc. Por eso en este capítulo veremos ambas, primero OSI para aprender cómo fluye el dato paso a paso, y luego TCP/IP para conocer los protocolos reales que lo hacen posible. Un modelo de red es una guía estructurada para entender y construir sistemas de comunicación. Permite dividir funciones en capas, estandarizar procesos, facilitar la compatibilidad entre equipos y mejorar el diagnóstico. OSI y TCP/IP son la base de toda comunicación moderna en redes. Y ahora que entiendes qué es un modelo de red, es momento de conocer el más famoso de todos. Modelo OSI. Cuando hablamos de cómo viajan los datos en una red, el modelo OSI es como un manual técnico que divide todo el proceso de comunicación en 7 capas organizadas y jerárquicas. Este modelo no es un protocolo que se utilice directamente, sino un estándar teórico que nos ayuda a entender mejor qué ocurre en cada parte del viaje que realiza un dato desde un dispositivo hasta otro. Imagina que envías un mensaje por WhatsApp, lo escribes y lo envías. Parece algo simple, ¿verdad? Pero detrás de esa acción hay una secuencia compleja y perfectamente orquestada de pasos, donde cada capa del modelo OSI tiene un papel específico. Vamos a ver cada capa desde la más alta, la que ve el usuario, hasta la más baja, el hardware físico que transmite los bits. Capa 7. Aplicación. La capa más cercana al usuario final. No hablamos de las aplicaciones como tal, WhatsApp, navegadores, etc., sino de los protocolos que permiten la interacción con ellas. Es donde se establecen las reglas para el acceso a los servicios de red. Aquí actúan protocolos como HTTP o HTTPS, que es para navegación web, FTP, transferencia de archivos, SMTP, POP3, IMAP para correo electrónico y DNS, traducción de nombres de dominio IP. Ejemplo, cuando abres Google en tu navegador, estás invocando la capa de aplicación a través del protocolo HTTP. Capa 6. Presentación. Esta capa se encarga de preparar los datos para que puedan ser entendidos por la aplicación receptora. Sus funciones principales son traducción de formatos, por ejemplo, de ASCII a JPG, cifrado y descifrado de datos, por ejemplo, con SSL o TLS, compresión y descompresión. Es como un intérprete de idiomas entre sistemas que puede tener distintas representaciones de datos. Ejemplo, si visitas una web con HTTPS, esta capa se encarga de cifrar y descifrar los datos para proteger tu información. Capa 5. Sesión. Aquí se gestiona la conexión continua entre dos dispositivos. Imagina una conversación por Zoom o una partida online. No solo basta con enviar un dato, sino mantener un canal activo, abierto y sincronizado. Establece, mantiene y finaliza sesiones. Controla el inicio, duración y cierre de una conexión. Ejemplo, cuando entras a una videollamada, la capa de sesión asegura que la comunicación se mantenga mientras estás conectado. Capa 4. Transporte. Es la capa que garantiza que los datos lleguen de forma segura y ordenada al destino. Aquí es donde entran en juego los protocolos fundamentales. TCP, Transmission Control Protocol, asegura entrega fiable, reenvía paquetes si se pierden y ordena los fragmentos de datos. UDP, User Datagram Protocol, no garantiza la entrega, es mucho más rápido y es ideal para videollamadas, streaming y videojuegos. Ejemplo, al ver un video en YouTube, se puede usar UDP para evitar cortes, aunque se pierdan algunos fragmentos. Pero si descargas un archivo, se usará TCP para asegurarse de que llegue completo y sin errores. Capa 3. Red. Aquí se determina a dónde van los datos y por dónde viajan para llegar a su destino. Esta capa se encarga del direccionamiento lógico y del enrutamiento. Aquí funciona el protocolo IP. También actúa el ICPM, que se usa por ejemplo con comandos como ping para comprobar la conexión, encargada de seleccionar la mejor ruta posible para que los datos lleguen al dispositivo correcto. Ejemplo, si envías un correo desde España a Japón, esa capa decide por qué servidores y países deben pasar los paquetes. Capa 2. Enlace de datos.
Se encarga de establecer una comunicación directa dentro de una red local, por ejemplo, entre tu computadora y tu router. Función clave: direccionamiento físico, usa la dirección MAC. Control de acceso al medio. Detección de errores. Protocolos Ethernet, ARP y PPP. Ejemplo: cuando estás conectado al Wi-Fi de tu casa, esta capa se asegura de que tus datos salgan correctamente hacia tu router y no se mezclan con los de otros dispositivos. Capa 1, física. Es la capa más baja. Aquí los datos dejan de ser información lógica y se convierten en señales eléctricas, ondas de radio o pulsos de luz, según el medio físico de transmisión. Ejemplos: cables Ethernet, fibra óptica, señales Wi-Fi, conectores RJ45. Aquí no hay lógica, solo transmisiones de bits unos y ceros. Ejemplo: cuando conectas un cable de red, estás interactuando directamente con la capa física. Dato clave para técnicos administradores de red: cada capa es independiente, pero trabaja en conjunto con las demás. Esto significa que si algo falla, puedes analizar en qué capa está el problema. La señal no llega, capa 1. Hay colisiones o errores en la red local, capa 2. No se puede hacer ping, capa 3. El archivo no se descarga completo, capa 4. No se puede abrir una página web, capa 5 a 7. Este enfoque por capas te permite diagnosticar, mantener y mejorar redes de forma profesional. Recapitulación visual del modelo OSI. La capa 7, que es la de aplicación, su función principal son las interfaces de red para el usuario. La capa 6, de presentación, su función principal es el formato, cifrado y compresión. Capa 5, de sesión, su función principal es el control de sesiones activas. La capa 4, transporte, es la fiabilidad de la entrega. La capa 3, red, es el enrutamiento lógico e IP. La capa 2, enlace de datos, es la comunicación local y MAC. Y la capa 1, física, la transmisión de bits. Con esto ya tienes una visión sólida de cómo funciona el modelo OSI, la herramienta conceptual más importante en el mundo de redes. Flujo de datos en OSI. Para entender realmente cómo funciona el modelo OSI, es fundamental visualizar el camino que recorren los datos desde que salen de un dispositivo hasta que llegan a su destino. El flujo de datos en OSI se basa en una lógica simple pero poderosa. Cada capa agrega o interpreta su propia información antes de entregar los datos a la siguiente. Este proceso se llama encapsulamiento cuando los datos viajan del emisor al receptor y desencapsulamiento cuando el receptor reconstruye el mensaje original. Del emisor al receptor, encapsulamiento. Imagina que estás enviando un correo electrónico. Capa 7, aplicación. Escribes el mensaje en tu cliente de correo, por ejemplo, Gmail o Outlook. Aquí es donde comienza todo. Capa 6, presentación. El mensaje se traduce al formato correcto. Puede comprimirse y también cifrarse para que nadie más lo pueda leer. Capa 5, sesión. Se establece una sesión de comunicación estable con el servidor del destinatario. Capa 4, transporte. El mensaje se divide en fragmentos o segmentos. Aquí se añaden encabezados que garantizan la entrega correcta y en orden, usando TCP o UDP. Capa 3, red. Se añade la dirección IP de origen y destino, permitiendo que los datos se encuentren su camino a través de Internet. Capa 2, enlace de datos. Los paquetes se convierten en tramas con las direcciones MAC del emisor y receptor dentro de la red local. Capa 1, física. Finalmente, todo se transforma en señales eléctricas, pulsos de luz o radiofrecuencias que viajan a través de cable o aire. En el destino, desencapsulamiento, cuando el mensaje llega al otro extremo, el proceso se invierte capa por capa. La capa física recibe las señales y las convierte en bits. La capa de enlace interpreta esos bits como tramas. La capa de red extrae las direcciones IP y verifica si el paquete es para ese dispositivo. La capa de transporte reordena los fragmentos y valida errores. La sesión mantiene activa la comunicación. La presentación descifra y descomprime los datos y la capa de aplicación muestra el mensaje final al usuario. Una forma de visualizarlo sería la siguiente. Cada capa envuelve a la anterior con su propia información adicional, como si fueras metiendo una carta en un sobre, luego en una caja, luego en una maleta, hasta que llega al otro extremo y cada capa la va desempacando hasta que el mensaje queda listo para leer. Resultado: gracias a este proceso los datos viajan de forma ordenada, segura y estructurada, independientemente del sistema operativo, el fabricante del dispositivo o la tecnología de red que se esté utilizando. Comparación: modelo OSI versus modelo TCP/IP. Entender cómo se relacionan el modelo OSI y el modelo TCP/IP es clave para trabajar con redes hoy en día. Aunque el modelo OSI es más detallado y académico, el modelo TCP/IP es el que realmente se utiliza en Internet y redes modernas. El modelo OSI, visión teórica.
El modelo OSI fue diseñado para estandarizar comunicación entre dispositivos y separar cada función en 7 capas bien definidas. Cada capa tiene su propia responsabilidad, lo que ayuda a localizar problemas y entender mejor el proceso. Sin embargo, en la práctica, muchos protocolos no siguen esta división tan estricta. Modelos TCP/IP, visión práctica. El modelo TCP/IP es mucho más simple y directo, con solo 4 capas funcionales. Fue desarrollado antes que el OSI y es la base real del funcionamiento de Internet. En TCP/IP, algunas capas del OSI se agrupan porque, en la práctica, se implementan juntas. Comparación entre ambos modelos. Aquí tienes una tabla clara. Como puedes ver, las capas 5, 6 y 7 del OSI se combinan en la capa de aplicación de TCP/IP. Las capas unidos se unen en acceso a red, y la capa de red del OSI se llama Internet en TCP/IP, donde opera el protocolo IP. ¿Por qué esa fusión? La simplificación tiene sentido práctico. Muchos protocolos modernos ya implementan de forma conjunta funciones de presentación y sesión. Por ejemplo, HTTPS combina capa de aplicación HTTP con funciones de presentación, cifrado SSL o TLS. Lo mismo pasa con las capas físicas y de enlace. Trabajan juntas constantemente para enviar bits de forma fiable. ¿Qué modelo debes aprender? El modelo OSI te ayudará a entender en profundidad cómo funciona una red. El modelo TCP/IP es el que realmente se aplica en Internet, servidores y redes actuales. Ambos son importantes, OSI para aprender y TCP/IP para trabajar. El modelo OSI te enseña cómo debería funcionar una red. El modelo TCP/IP te muestra cómo funciona realmente, y eso es lo que usaremos en el resto del curso. Encapsulamiento de datos. Ahora que conoces los modelos OSI y TCP/IP, es momento de ver cómo viajan realmente los datos por una red. Eso ocurre gracias a un proceso llamado encapsulamiento. ¿Qué es el encapsulamiento? El encapsulamiento es cuando los datos que generas, por ejemplo un mensaje o una solicitud web, descienden por las capas del modelo TCP/IP y cada capa le añade su propia información llamada encabezado. Al final todo queda empaquetado, como una caja con varias capas. Cada capa aporta datos cruciales para que el mensaje llegue correctamente a su destino. Proceso paso a paso. Imagina que quieres abrir una página web como google.com. 1. La capa de aplicación HTTP. El navegador crea la solicitud HTTP. Muéstrame esta página. 2. La capa de transporte, TCP. Aquí se fragmenta la información y se crea un segmento. Añade un encabezado TCP con puertos de origen y destino. 3. Capa de Internet IP. TCP entrega su segmento a IP, que crea un paquete IP añadiendo direcciones IP de origen y destino. 4. Capa de acceso a red, Ethernet. IP entrega su paquete al nivel físico, que lo transforma en una trama de red con direcciones MAC y control de errores. 5. Medio físico. Finalmente la trama deja como señales eléctricas, ópticas o inalámbricas. ¿Qué contiene cada capa? La capa de aplicación no añade ningún cabezado, son solo los datos. Y el nombre del conjunto es datos. La capa de transporte tiene el puerto de origen y destino y el control, y el nombre del conjunto es segmento. La capa de Internet tiene la dirección IP, TTL y protocolo, y el nombre del conjunto es paquete. Y la capa de acceso a red, su encabezado tiene MAC, tipo, CRC y el control, y el nombre del conjunto es trama. Cada nivel añade datos esenciales para el envío, entrega y recepción correcta del mensaje. ¿Qué pasa cuando llega al destino? El receptor hace el proceso inverso, desencapsula los datos capa por capa hasta que el navegador puede mostrar la web solicitada. Ejemplo visual resumido. Este proceso ocurre en milisegundos, pero es fundamental para toda la comunicación moderna. Cada paquete de datos viaja por la red envuelto en varias capas de transporte. Entender este proceso te permitirá diagnosticar problemas, optimizar configuraciones y comprender realmente cómo fluye la información. Protocolos principales del modelo TCP/IP. Después de entender cómo se encapsulan y viajan los datos por una red, es momento de conocer a los verdaderos protagonistas del transporte digital, los protocolos. Los protocolos son conjuntos de reglas que definen cómo debe comportarse un dispositivo cuando quiere comunicarse con otro. Son el lenguaje común entre todos los dispositivos conectados a Internet. El modelo TCP/IP tiene varios protocolos clave y conocerlos te permitirá entender cómo funcionan la mayoría de servicios que usamos todos los días. IP. Este es el corazón del direccionamiento en Internet. Se encarga de enviar los paquetes al destino correcto, no le importa si el paquete llega bien o se pierde. Es como un cartero que deja el paquete en el buzón sin importar si lo recoges o no. Ejemplo práctico. Cuando visitas una página web, el protocolo IP será encargado de transportar los paquetes desde tu navegador hasta el servidor web de esa página y luego traerlos de vuelta con la información que solicitaste. Dato importante. IP trabaja junto a otros protocolos, como TCP, para asegurar la entrega, ya que por sí solo no la garantiza. TCP es uno de los protocolos más importantes del mundo digital. Es fiable, orientado a conexión y garantiza que los datos lleguen completos y en orden. Si un paquete se pierde o llega dañado, TCP lo vuelve a pedir. Es ideal para navegar por Internet, enviar correos electrónicos, descargar archivos o hacer videollamadas estables.
Ejemplo visual. Imaginen que estás enviando un archivo de Word por internet. TCP lo divide en fragmentos y los numera 1, 2, 3, 4. El receptor, al recibir los paquetes, verifica que estén todos y en orden. Si faltara el paquete 3, TCP lo detecta y lo vuelve a pedir. TCP se asegura de que todo llegue bien, aunque tarde un poco más. UDP. UDP es el hermano veloz pero despreocupado de TCP. Es un protocolo rápido y ligero, pero no garantiza que los datos lleguen. No verifica orden ni integridad, simplemente envía y sigue. Ideal para situaciones donde la velocidad es más importante que la precisión, como streaming de video o música, juegos en línea, llamadas por internet. Ejemplo, en una videollamada si se pierde un pequeño fragmento de audio o video no pasa nada grave. Prefiere seguir viendo y escuchando que esperar a que se reenvíe ese fragmento perdido. UDP sacrifica viabilidad para ganar velocidad. ICPM. ICPM no transporta datos como TCP o UDP, su trabajo es más diagnóstico. Se encarga de enviar mensajes de error, notificaciones y respuestas rápidas. Muy usado en herramientas de red como Ping para comprobar si un host está activo y Traceroute para ver el camino que siguen los paquetes hasta su destino. Ejemplo práctico. Cuando haces ping a google.com, tu PC envía un mensaje ICPM a los servidores de Google. Si obtienes una respuesta, sabes que hay conexión. Si no, puede que el servidor esté caído o que haya un problema en la red. Recapitulación rápida. El protocolo IP, su función principal es el direccionamiento y no garantiza entrega. El protocolo TCP, su función principal es el transporte fiable y sus características es el orden y la verificación. UDP, su función principal es el transporte rápido. Características, es sin control ni conexión. Y el protocolo ICPM, su función principal es el diagnóstico y sus características son los mensajes de red. Estos protocolos son el fundamento de todo lo que ocurre cuando usas internet. Entenderlos te da una ventaja enorme para trabajar con servidores, diagnosticar redes y optimizar servicios. ¿Qué protocolo usar? Una vez que conoces cómo funcionan TCP, UDP, IP y ICMP, seguramente te estarás preguntando ¿y cómo sé cuál es el protocolo adecuado para cada situación? La elección del protocolo depende principalmente de dos factores: qué tan importante es que los datos lleguen correctamente y qué tan urgente es que los datos lleguen rápido. Si necesitas confiabilidad, TCP. Elige TCP cuando la prioridad sea que todo llegue completo y en orden, aunque se tarde un poco más. Usa TCP en páginas web. Cada imagen, botón o texto debe cargarse correctamente. Correos electrónicos. No puedes permitir que se pierdan partes del mensaje. Bancos y transacciones online. La seguridad y precisión son críticas. Y descarga archivos. No quieres que se dañe un archivo por perder paquetes. TCP revisa, ordena y reenvía si es necesario. Es como un repartidor que se asegura de que recibas exactamente lo que pediste. Si necesitas velocidad, UDP. Usa UDP cuando lo más importante sea la velocidad en tiempo real y que puedas tolerar alguna pérdida de datos. Casos típicos: llamadas por internet. Si pierde una palabra no afecta mucho. Streaming en vivo. Mejor que siga el flujo aunque se pixele un segundo. Videojuegos online. Lo importante es que los movimientos se actualicen lo más rápido posible, no que cada paquete se revise. UDP no pierde tiempo en verificaciones, solo envía, recibe y sigue adelante. Ejemplos reales. YouTube. Cuando haces clic en un video, se usa TCP para cargar la página y los primeros datos. Luego, UDP puede intervenir para agilizar el streaming. Zoom o Skype. Utilizan UDP para transmitir audio y video en tiempo real. Gmail. Usa TCP, ya que necesitas que cada parte del correo se envíe y reciba correctamente. En resumen, para fiabilidad total, usa TCP. Y para velocidad de envío, UDP. Saber elegir entre TCP o UDP no solo te hace mejor en redes, también te ayuda a entender cómo funciona el mundo digital que usamos a diario. Práctica guiada con Ping y Traceroute. Ahora que ya entiendes cómo se estructuran los protocolos y cómo viajan los datos por las capas, vamos a ponerlo en práctica. Te voy a enseñar cómo usar dos herramientas básicas que todo administrador de red y técnico debería dominar: Ping y Traceroute, o Tracer en Windows. Ambas te permiten ver qué está pasando realmente cuando envías datos a través de una red. ¿Qué es Ping? El comando Ping utiliza el protocolo ICMP para enviar pequeños paquetes a otro dispositivo o servidor. Su objetivo es ver si está accesible y cuánto tarda en responder. Prueba este comando. ¿Qué vas a ver? La IP real del servidor de Google. Puede cambiar según tu ubicación. El tiempo de respuesta en milisegundos. ¿Cuánto tardó en hacer ida y vuelta? ¿Cuántos paquetes se enviaron? ¿Cuántos se recibieron? Y si hubo pérdidas. ¿Qué puedes analizar? Si obtienes respuesta, el servidor está accesible y hay conexión. Si ves pérdida de paquetes o tiempos muy altos, puede haber congestión, interferencia o problemas con tu conexión. Ping es la forma más rápida de saber si algo en internet está funcionando o no. ¿Qué es Traceroute o Traceroute? Traceroute te muestra el camino que siguen los paquetes desde tu dispositivo hasta el destino.
saltando por diferentes routers en el trayecto. Prueba este comando. ¿Qué vas a ver? Una lista numerada de saltos, cada uno representando un router intermedio. La IP y a veces el nombre de cada router. 3 tiempos por cada salto, indicando latencia o posibles variaciones en la ruta. ¿Qué puedes analizar? Si el recorrido es corto y rápido, tu conexión está bien optimizada. Si hay un salto donde se detiene o hay tiempos muy altos, ahí podrías tener un cuello de botella o un router saturado. Si se queda en **** durante varios saltos, hay un punto donde el router no responde, por seguridad o porque hay un fallo. Ejemplo práctico de interpretación. Haces transfer a un servidor en Estados Unidos, los primeros 3 saltos son tu router local, el proveedor de internet y su red nacional. A partir del 5º salto, los tiempos aumentan, estás cruzando al backbone internacional. En el 9º salto aparece este router no responde ICPM, pero los paquetes siguen. Esto no siempre indica error. Algunos routers simplemente bloquean respuestas ICMP para evitar sobrecarga. ¿Cuándo usar cada uno? El comando ping es para saber si un destino está activo y responde. El comando traceroute es para analizar la ruta y detectar dónde hay problemas. Estas 2 herramientas son como un termómetro de la red. Te ayudan a detectar si hay conexión, si está lenta y dónde podría estar el problema. Hoy aprendiste a comprender qué es un modelo de red y por qué es esencial para que exista Internet, entendiendo qué hace cada una en el envío y recepción de datos. Ver cómo ese modelo teórico se traduce al modelo TCP/IP, el que usamos realmente en nuestras redes y en Internet. Conocer los protocolos principales. IP para edición de datos, TCP para asegurar que lleguen completos, UDP cuando lo importante es la velocidad e ICMP para diagnosticar problemas. Entender el proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento que permite que los mensajes lleguen al destino correcto. Y utilizar herramientas reales como Ping y Traceroute, que te permite ver lo que está ocurriendo en tiempo real en tu red. Lo que hoy aprendiste te da un mapa completo de cómo viajan los datos. Ya no estás viendo la red como algo misterioso, ahora sabes qué ocurre desde que escribes una URL hasta que se carga la página. Esta comprensión te va a servir no solo para trabajar con servidores, sino para detectar problemas, optimizar conexiones y diseñar infraestructuras de redes reales. Y esto es apenas el comienzo. En el siguiente capítulo vas a descubrir cómo los dispositivos obtienen una dirección IP automáticamente, cómo pueden salir a internet a través de un router y qué papel juegan DHCP, NAT y la puerta de enlace predeterminada. Nos vemos en la siguiente clase.